Banorte, la solución digital que permite a tus clientes realizar compras seguras desde tu tienda online, incrementando tus ventas sin aumentar la exposición al fraude, a través de herramientas especializadas como CyberSource y 3D Secure. Gracias a esto, tu negocio jamás cerrará, realizando transacciones en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. Podrás aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, nacionales e internacionales. Además, recibirás el depósito de tus ventas al día siguiente hábil y el proceso de conciliación será mucho más fácil. En Banorte, queremos seguir brindándote soluciones de vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. Agradecemos la presencia de Banorte y día de hoy en nuestro tercer experto el día de hoy. Su nombre es Luis Roberto Arechederra Pacheco. Él es financiero de profesión, consejero y asesor de diversas empresas e instituciones. Es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Cursó el programa de maestría en Dirección para Ejecutivos con Experiencia MEDEX por parte del IPADE, así como varios programas de especialidad, entre los que se encuentra el de Análisis Bursátil por parte del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Recientemente terminó el programa Mobile Health Without Borders en la Universidad de Stanford, así como el programa Scaling Up Ventures en la misma universidad. Damos una cordial bienvenida a Luis Roberto Arechederra Pacheco, quien nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por atender a esta charla de perspectivas económicas. Me voy a permitir compartir la pantalla de mi computadora para que todos puedan ver la presentación. Voy a estar platicando un poco sobre ella y sobre lo que está pasando alrededor de la economía. Espero que todo sea de su interés. Espero sus preguntas también para al final de la reunión poderla contestar. Si hubiera algún problema en algún momento con el audio, les agradeceré al equipo organizador que me lo haga saber para poder repetir si algo no se entendiera bien, si algo no estuviera del todo ponerlo. Y bueno, pues justamente pues les agradezco mucho esta presencia. Vamos a hablar de perspectivas económicas. La verdad es que estamos viviendo una época bien compleja. Estoy seguro que todos los que están presentes, incluyóme, estamos preocupados por lo que está sucediendo. Tenemos un escenario económico complejo, tenemos un escenario de salud complejo y estamos viviendo unos retos que nunca habíamos tenido como empresarios, como personas, como familias. Sin embargo, estoy confiado en que las cosas van a salir adelante y espero que esta presentación les dé algunas luces para tomar decisiones dentro de su organización, que les sirva para poder generar algunos rumbos de acción, que les ayude también para permanecer ante esta circunstancia tan complicada. Me gustaría iniciar la charla hablando del entorno mundial. Creo que es importante comentarlo. Decir que nuestro entorno mundial ya venía desacelerándose desde antes de que hubiera el distanciamiento social y todo lo que ha pasado por la pandemia. Si vemos del lado izquierdo una gráfica sobre la tasa de interés históricas en las principales economías, vemos las tasas de Estados Unidos que hoy por hoy ya están muy pegadas a 0%, pero que venían ya desde, digamos así, finales del 2018, desacelerándose de manera importante, tratando de continuar el crecimiento económico que se mostraba en Estados Unidos. La zona euro ya desde hace varios meses mostrando tasas de interés negativas, cobrándole a la gente los bancos por tener su dinero en cuentas y chequeras. Japón también con tasas de interés negativas. Y del lado derecho podemos ver lo que es la actividad global. Y vemos cómo también desde el 2018 ya venía mostrando tanto el comercio como la producción industrial
como las medidas de nuevos pedidos de todo lo que son las empresas manufactureras, ya venían mostrando una caída constante, que hablaba ya de un fin de un ciclo económico de crecimiento, o que nos aproximábamos al fin de un crecimiento, de un ciclo económico de crecimiento. Ahora, con el tema de la pandemia, vemos en la línea verde y que está circulada por digamos, por el óvalo punteado, color rojo, pues vemos cómo hemos vivido la caída de nuevos pedidos. Ese es un indicador adelantado de lo que es la producción industrial y de lo que es el comercio en general. Y vemos claramente cómo tenemos una caída de forma importantísima a niveles casi del 5% ya en estos momentos. Es un indicador que habla de que en los próximos meses tendremos una disminución económica muy importante. Un factor que no podemos dejar de considerar en estos momentos y que vamos a tener y que debemos de seguir hacia el futuro es China. Empezamos a ver desde el año pasado una lucha comercial entre Estados Unidos y China. Hoy por hoy se empiezan ya señalamientos en torno a decir que el virus no solo fue un tema natural, sino el tema fue creado, que fue un virus artificial. En fin, no se ha confirmado esa noticia. Sin embargo, lo que sí hay que estar muy al pendiente es que cualquier señalamiento o definición que en ese sentido se pueda tener va a impactar la relación comercial entre Estados Unidos y China, y que además pudiera impactar la manera en que estamos viendo el mundo en este momento por las repercusiones económicas, las repercusiones comerciales que pudiera haber entre ese país y entre China y nuestro continente, particularmente con Estados Unidos. Esto puede ser una buena oportunidad para México, lo voy a mencionar con más detalle adelante, pero puede ser una buena oportunidad para México en el entorno del Tratado de Libre Comercio para poder ayudar a Estados Unidos a sustituir importaciones que vienen de China. Y entonces eso puede generar oportunidades de crecimiento económico para nuestro país. Hablando del virus, pues vemos, este es un corte al día de ayer, donde ya teníamos 256,000 muertes, desafortunadamente, en el mundo, casi 3,700,000 casos a nivel mundial. Y sí vemos cómo las curvas de crecimiento de casos han ido aplanándose. Llama mucho la atención si nos fijamos en economías como ya, gracias a Dios, como Italia, como España, que han venido ya disminuyendo sus casos. Ahora Estados Unidos es el nuevo foco. En Europa es el Reino Unido quien está teniendo más casos y más mortandad. Cuando iniciaba el año, les comparto, normalmente lo que son los meses de octubre a febrero, marzo, tengo la fortuna de que diversos organismos, empresas me invitan a dar conferencias de corte económico, donde pues les comparto las previsiones para el siguiente año. Y al inicio de este 2020 me acuerdo muy bien que empezábamos con unas cuantas muertes y unos cuantos casos. No se me olvida que veíamos algunos casos en China de 40,000. Me acuerdo que esa cifra de 3 millones y tanto estaba en 150,000. Estoy hablando de febrero, y de repente se desencadenó. La previsión económica de la mayoría de los analistas era de que no iba a afectar tanto. Lo vimos en las declaraciones de muchos presidentes que en los meses de febrero, inicios de marzo, nuestro mismo presidente también tuvo esa actitud. Decíamos que se iba a controlar. ¿Por qué? Porque en lo que sucedió con el SARS es que sí hubo un foco muy claro de esta enfermedad, pero no se propagó de una manera tan importante y tan aguda como lo ha hecho el COVID-19. Y entonces esto, lo que sucede es que, pues, digamos que muchas de las decisiones que se toman hacia futuro tienen que ver con el pasado, y en el pasado no teníamos un virus que tuviera estas características tan de fuerte contagio, y no había un precedente claro para que la toma de decisiones pudiera inclusive llegar a un paro y un distanciamiento social que generara un paro de actividad económica. Pues un reset a nivel mundial era prácticamente impensable en los meses de febrero. La gran mayoría de analistas decía que iba a ser una crisis que se iba a contener rápidamente. Todos estábamos equivocados en ese momento. No sabíamos exactamente qué es lo que iba a suceder. El virus se extendió a nivel mundial,
de una manera espectacular con estas cifras que ya mostramos, con Estados Unidos en el foco o en el ojo del huracán y con una situación compleja. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero si vemos los casos confirmados, una buena noticia, y esto es del Instituto Johns Hopkins, vemos cómo el promedio móvil de los últimos 5 días, este es un dato bien interesante porque la universidad toma 5 días hacia atrás y luego va tomando, se va un día hacia atrás y otros 5 hacia atrás y va tomando un promedio de los últimos 5 días, tomando periodos justamente de esos 5 días hacia atrás, y es como saca esta gráfica promedio, y vemos claramente cómo lo que es Estados Unidos empieza ya a tener una disminución en el número de casos y contagios. Evidentemente, pues el país que más casos ha tenido, 330 millones de habitantes en los Estados Unidos, es tremendo lo que se tiene allá, ya con 1 millón de casos ya confirmados allá y prácticamente 70,000 muertos. Estos son los casos y mortalidad, como les venía diciendo. El dato, o justamente hasta hace un ratito que pude bajar esta información de Johns Hopkins, pues estamos viendo que Estados Unidos tiene 1.200.000 casos confirmados, 71,000 muertes, y la fatalidad es de 5.9%. Por ejemplo, se contrasta con manera importante con el Reino Unido, que la fatalidad comparada con los casos es del 15%, y la verdad es que pues es bastante alta. Italia con el prácticamente 14%, y nuestro país, que está en la penúltima posición, para aquellos que tenemos seguramente la curiosidad, pues andamos en una fatalidad de 9.6% de acuerdo a esta universidad, con 26,000 casos confirmados y 2.507 lamentables defunciones. Y bueno, pues estamos en una situación alta de fatalidad, por eso es importante que hagamos caso a las recomendaciones. Desafortunadamente esto tiene un impacto económico, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí es importante, en la medida que logremos controlar los casos, vamos a tener una mejor posición para regresar pronto a nuestras actividades laborales. Esta gráfica lo que marca es qué hubiera pasado si no hubiera habido supresión de contactos, si no hubiera habido supresión de actividad económica. En la línea roja vemos como si no hubiera habido supresión, pues hubiéramos tenido una infección tremenda, un incremento en la curva tremendo en los primeros, en un lapso de 100 días prácticamente, y luego hubiera bajado de manera muy importante y probablemente se hubiera quedado un poco, digamos, plana. La manera en cómo se manejó la cuestión es que la supresión de 3 meses, que así se ha previsto en la gran mayoría de países, pues ha generado una disminución en esa curva de contagios, salvando mucha gente de la muerte, pero generando un tema muy complicado en el aspecto económico. Lo que se prevé, y es algo que hay que considerar, que me parece que es muy importante dentro de nuestras estrategias, es que la cantidad de contagios baje, como se ve en esta curva, y que muy probablemente en unos 2 o 3 meses más hacia adelante volvamos a ver si no es que antes, un surgimiento de los casos de nueva cuenta, y esta curva va a ir disminuyendo. Vamos a tener nuevos casos, ¿sí? Resurgimiento de los contagios, y luego va a disminuir, así hasta que vayamos normalizándolo. Todo esto, claro, si antes se lograra tener una vacuna, lo cual sería ideal, pues sería muy bueno. El presidente Trump el día de ayer en un noticiero decía que empresas como Johnson Johnson ya estaban muy cercanas, pero que no veían que esto pudiera suceder en un horizonte menor a 6 meses. Esto es para fin de año. Entonces vamos a ver qué es lo que puede suceder al respecto. Lo que sí pudiera comentarles aquí en este punto es que las condiciones para el regreso laboral, para que llegáramos a una nueva normalidad y lo más pegado a lo que teníamos en nuestra anterior normalidad, digámoslo así, es que sucedan 3 cosas muy concretas desde el punto de vista de la salud. La primera es que encuentren la vacuna, que ya hemos comentado. La segunda es que hubiera pruebas o una prueba rápida
que se pudiera hacer a todas las personas, muy al estilo a como los diabéticos se prueban la insulina y en los niveles de azúcar en la sangre diariamente, que nosotros pudiéramos tener este tipo de pruebas factibles tanto en nuestros hogares como en los centros de trabajo, para que oportunamente pudiéramos detectar cualquier caso de COVID y pudiéramos hacer ese aislamiento social, pero de casos muy particulares. De tal forma que cuando entremos a nuestro centro laboral, pues tengamos una certeza muy alta, no sería prácticamente imposible al 100%, pero con una certeza bastante alta y lo suficientemente adecuada para tener una confianza de que la gente que está ahí no tiene COVID. Y esto es muy probable que suceda, que se dé para los aeropuertos, para los centros comerciales, lugares de reuniones con mucha gente, centros laborales, y bueno, hasta en nuestros mismos hogares seguramente habrá pruebas que se estarán empezando a vender en algún momento para poder llevar esto a un sano control. Eso es la segunda condición que creo. Y la tercera es que exista un medicamento comprobado y con efectos secundarios probados también, porque los que actualmente existen tienen el riesgo digamos, de cuestiones secundarias que puedan afectar a la salud también. En algunos casos se aplican porque son emergencias, pero estos medicamentos nuevos que hay no se tiene conciencia de que no tengan efectos secundarios graves. Entonces, hasta que no exista un medicamento que pudiera disminuir el temor al contagio porque me lo tomo y sé que no voy a tener paro respiratorio o cuestiones más graves alrededor de esto, pues me va a dar confianza. Es como la gripa. Sabemos que pues es complicado no contagiarnos de gripa en algún momento, es un virus importante que existe, pero nadie dejamos de ir a nuestro centro de trabajo y tal por la gripa, porque sabemos que primero las condiciones de salud que nos establecen, pues el porcentaje de mortandad es relativamente bajo, sí hay algunos riesgos al respecto, pero es relativamente bajo, pero además tenemos antivirales que nos ayudan a componernos pronto de este tipo de circunstancias. Entonces, hasta que no se den estas tres circunstancias y algunas otras más que también ustedes podrán estar pensando, pues no podremos regresar a esa nueva normalidad y debemos de entender que eso es un esquema que vamos a tener que estar enfrentando y que es parte de la realidad. No lo podemos saltar. El tema, si alguien está pensando que ya a partir de algunas semanas próximas vamos a regresar a la normalidad y toda la actividad va a volver de forma inmediata, es muy complicado que se dé. ¿Por qué estamos tomando estas medidas tan fuertes a nivel mundial? Pues una razón muy grande es que muchos casos se complican, se ponen con gravedad y por eso genera una mortandad alta. Y en México, como podemos ver en la gráfica con la barra color verde, vemos que solo hay 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes en nuestro país. Y hay solo 1.5 camas disponibles por cada 1,000 habitantes. Estamos en la mitad de la tabla, pero por abajo de la OCDE, que es la línea roja, y pues muy por abajo de otros países desarrollados. Llama la atención Cuba, que tiene bastante camas hospitalarias y que tiene bastantes médicos. Entonces, es uno de los países que, digamos, desde el punto de vista de salud, estaba más preparado para poder afrontar la pandemia. ¿Qué está pasando derivado de esto? Pues el primer efecto, y esto es una gráfica que espero encuentren interesante, es una investigación de BBVA donde habla de cómo está el consumo con sus tarjetas de crédito. Y nos pone en la gráfica tanto España como Turquía, como México y Estados Unidos, especialmente se focalizaron en Texas, yo creo que para hacer un estudio rápido, y podemos ver cómo la caída en el consumo por parte de las tarjetas de crédito fue abrupta a mediados del mes de marzo, y que hoy por hoy empieza a querer tener algunos dejos de recuperación. ¿Por qué? Pues porque cuando nos dicen que hay que tener aislamiento social, nos vamos a casa y decimos no queremos gastar un peso en cosas innecesarias, tenemos miedo de lo que pudiera durar y la gravedad, si nos van a dejar salir o no salir, cómo se pudiera agravar el tema, y entonces la gente dejamos de consumir. Un poco ya cuando pasan las semanas y empezamos a tener una perspectiva diferente, empezamos a entender qué cosas podemos y no podemos hacer y empezamos a recuperar ciertos hábitos de consumo, primero en la parte básica, después ya en algunas cosas que consideramos necesarias, por ejemplo, para poder poner en orden nuestra oficina en casa, que es lo que mucha gente está haciendo, etcétera, etcétera, cosas que se han ido necesitando. Esta gráfica claramente
nos da a entender la gravedad de lo que sucedió en el consumo de una forma muy oportuna. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El seguro de desempleo está subiendo a niveles de 30 millones de desempleados en ese país. Es impresionante. Hace rato escuchaba en la mañana temprano, escuchaba noticias de que varias empresas están dejando ir prácticamente el 20% en promedio de su fuerza laboral. Es de verdad que en Estados Unidos está muy grave el asunto, reaccionan muy rápido. Hay una cosa que hace diferente, que probablemente algunos de ustedes ya lo tengan en mente, pero me permito comentarlo porque vale la pena distinguir algo bien importante. En Estados Unidos, el gobierno es el que dice, oye, yo tengo las empresas son los que generan empleos, pero yo como gobierno doy las facilidades. Digamos que las empresas son las aplicaciones y el gobierno genera el hardware donde corren esas aplicaciones en un país. El gobierno dice, yo ese hardware te voy a ayudar para que mi infraestructura te ayude a generar empleos y generar negocio. Y tú, empresario, dedícate a generar empleo. Cuando el gobierno dice, oye, pero cuando tú necesites dejar de ir a alguien, pues lo dejas ir, o sea, lo despides y mañana ya no viene y se acabó el asunto. Y pues yo gobierno, lo que le digo a las personas es que tienen un seguro de desempleo, que si se quedan sin chamba y pasa un periodo de unas cuantas semanas sin ese trabajo, me puedes pedir una cantidad de dinero que varía de estado a estado, pero que se acerca a los $1,000 mensuales en promedio, y que pues la gente lo puede pedir como seguro de desempleo y genera digamos, una estabilidad en la capacidad económica de la población. En México, como sabemos, es muy distinto. Nosotros empresarios, pues si tenemos que despedir a alguien y dejarlo ir, si es alguien que valoramos dentro de la organización, lo cual es muy doloroso, pues aún así tenemos que pagarle los 3 meses de sueldo por liquidación, partes proporcionales, vacaciones, antigüedad. Ustedes, nómbrenlo, lo saben muy bien que es una cantidad importante, lo cual de verdad perjudica de una manera muy fuerte a las organizaciones. En México somos más paternalistas. El gobierno no, al estilo Estados Unidos, como muy diferente a lo que se hace allá, al gobierno aquí pues no le garantiza al trabajador esa parte, salvo las ayudas de bienestar que son muy controversiales y que está dando el gobierno. Pero en fin, eso es un tema bien interesante. El desempleo en Estados Unidos está muy fuerte, en México también va a estar muy fuerte, voy a hablar de eso en un momentito más, y eso está afectando a los mercados accionarios a nivel mundial. Estamos viendo del lado derecho el promedio de los índices accionarios de las bolsas de Nueva York, la bolsa tecnológica de Nasdaq, el Standard & Poor's 500, la bolsa mexicana, el Financial Times, la bolsa de París, de Alemania, de Japón, de Brasil. Y bueno, pues estamos viendo un tema bien importante de caída en los mercados accionarios. Al cierre del día de ayer, vemos que nuestro país, en la gráfica a la derecha, tiene un rendimiento, una caída de 15.9% en lo que va del año en la bolsa. Lo que es, por ejemplo, Brasil es de la muestra que tengo, es de los países que más ha bajado o tenido una caída más fuerte. Estados Unidos está prácticamente a 2% de quedar tablas ya. Las bolsas de Estados Unidos se han recuperado de manera muy interesante. China 6% abajo. En fin, el Standard & Poor's 500 sigue teniendo una caída de 11%. En fin, Canadá 13%, y así sigamos. Y como decía ya, México prácticamente 16%. El dato es interesante. Algunos de ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y a mí la bolsa qué? Es importante entender que la bolsa es un indicador que debemos seguir por una causa muy concreta. Los inversionistas compran expectativas. Entonces, si la expectativa es mala, las bolsas tienden a bajar. Si la expectativa es buena, las bolsas tienden a subir. Entonces, un indicador de qué es lo que puede estar pasando en los próximos meses para la economía es la bolsa. La bolsa a veces reacciona a noticias muy de corto plazo, pero la gran mayoría de veces, y muchos inversionistas están haciendo compras de largo plazo. Bueno, entonces, ante ese escenario, pues en la medida que las bolsas estén mostrando caídas, pues seguimos teniendo una perspectiva negativa de lo que puede ser la economía de los distintos países. Alguien se podrá preguntar, oye, ¿cómo es posible que Estados Unidos, que tiene el brote más grande, que ha tenido estas pérdidas
desde el punto de vista de empleos esté subiendo. Lo que pasa es que ya Estados Unidos está mostrando en los próximos días estaremos viendo ya un regreso a la actividad económica. Voy a hablar un poco más de eso en un momento. Esta es una gráfica que un amigo mío que probablemente ustedes conozcan, que se llama Hugo Briceño, que es investigador de la Universidad Panamericana, me hizo favor de prestar, y vemos cómo hay ciertos canales de transmisión de shocks externos para nuestro país. Uno importante es el crecimiento económico de los países donde tenemos más actividad económica, que es el grupo de los 7. El crecimiento de China, si bien sí tenemos un cierto impacto, porque al final del camino pues, es nuestro proveedor, pero si crece o no, no nos impacta demasiado, porque al final nosotros somos importadores más que exportadores a China, ¿no? Entonces, más bien es un tema del comercio internacional los que nos puede afectar más que el crecimiento económico de ese país. Las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos sí nos afectan, los precios de la energía nos afectan, la parte de precios del productor primarios no energéticos, no tenemos una afectación tan fuerte porque somos relativamente productores de alimentos en el país. Y el transporte aéreo, pues sí tenemos un impacto negativo en lo que es nuestro país. Y bueno, pues no, ahora hablo un poco más de los sectores que se han visto más desfavorecidos. La crisis se prevé, y podemos ver en la gráfica de la izquierda, que tenga un impacto bastante fuerte en el mundo. Si lo comparamos inclusive con la crisis más reciente hacia atrás que vivimos, que fue la del 2008-2009, pues ahí tuvimos una baja que no llegó al 4% a nivel mundial, e inclusive eso en las economías avanzadas, y en las economías emergentes, pues sí hubo una disminución económica, pero no hubo un decrecimiento y se quedaron en niveles ligeramente arriba del 2% de crecimiento en varios países emergentes. China ayuda mucho a ese promedio, como podrán suponer. Pero del lado izquierdo tenemos que en el mundo sí podremos tener una afectación de cerca del 6% en esta ocasión para las economías avanzadas, y también para las economías emergentes, ahora sí con un descalabro que se te puede presentar y que es muy probable que suceda. China sigue ayudando porque, pues bueno, si bien venía creciendo a niveles del 7%, pues ahora que China creciera tan solo al 2%, aunque pues sigue siendo un crecimiento para ellos insuficiente, pero pega en el promedio a nivel mundial, y también le ayuda a que no sea tan negativo, ¿no? Del lado derecho podemos ver la previsión económica de diversos países. Vemos Estados Unidos, la zona euro, Japón, China, la India. Vemos claramente cómo en esta ocasión el impacto se espera mucho mayor, particularmente en la zona euro, y Estados Unidos y Japón con una caída muy fuerte, y China y la India con ilusiones económicas, pero sin llegar a un objetivo. Si vemos lo que está pasando en previsiones a nivel general, que en la lámina pueden ver caídas importantes para Estados Unidos y distintas áreas. La verdad es que es muy importante lo que está pasando en ese sentido. Y bueno, pues justamente pues esperemos que el impacto sea lo menor posible, que pudiéramos tener una recuperación estilo V y no una L. Lo que se ve es que la pérdida de producción a nivel mundial, recordamos que cuando hablamos de Producto Interno Bruto, lo que hablamos es de la producción, el total de los productos y servicios que en un país se producen. Entonces, si tenemos una disminución importante, como se ve, se estima que puede ser de 9 trillones de dólares la disminución de la producción a nivel global derivado de lo que está sucediendo. Es la peor de la que puede haber registro, y que eso pueda pues, estar afectando de manera importante. Estados Unidos, en el primer trimestre del año, esto es una noticia de la semana pasada, se cayó 4.8% en el periodo de enero a marzo. Creció 2.1% en los últimos 3 meses del 2019. Entonces la caída es relevante, es una caída muy importante, y se estima que pueda representar en lo acumulado de este año la caída más fuerte desde la Gran Depresión o la Gran Recesión. Estados Unidos está empezando a abrir su actividad económica. Desde este lunes, Florida y algunos otros estados como Iowa empezaron a abrir ciertos comercios. Un amigo mío
que está en Orlando en días pasados, me decía que ya a partir del lunes ve una cantidad importante de gente en las calles con ciertas restricciones de distancia, con la famosa Susana distancia, pero al final del camino, pues hay mucho temor. En una entrevista Trump dice, sin importar que más estadounidenses se enfermen gravemente, pues debemos reabrir porque el impacto económico pudiera ser irreversible. Estados Unidos prácticamente le ha inyectado 3 trillones de dólares a su economía para las microempresas, sobre todo para cuidar el empleo, 3 trillones de dólares y aún así tiene 30 millones de desempleados. Imagínense nada más el impacto de lo que están viviendo allá. Y entonces, pues esos 30 millones de estadounidenses sin trabajo, pues está generando que este país tenga que empezar a tomar decisiones fuertes, controversiales. Hay quien dice que es porque Donald Trump está cuidando, porque ya en 6 meses tiene el periodo electoral, pero al final del camino lo que es claro es que hay una afectación económica muy importante y que están tratando de evitarla a toda costa. Vamos a caer ya en nuestro país. Seguramente, pues no me dejarán mentir, tenemos un tema pues que genera mucha polémica, que es las actitudes que toma nuestro presidente en ciertas cosas. A mí, si bien yo no soy politólogo, soy empresario también como ustedes, y así como algunos tienen el hobby de hacer bicicleta de montaña o salir a correr o algún otro hobby, mi hobby es hacer análisis económico. Entonces, por eso es que me hacen favor de invitarme el día de hoy, encantado de la vida estoy. Pero lo que puedo decir del tema político de nuestro país es que debemos de entender claramente lo que está pasando para poder tomar decisiones y llevar nuestras empresas a buen término. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos viendo una polarización muy clara de lo que es la clase empresarial del país con la clase, digamos, menos favorecida en nuestro país. Y el presidente está enfocado a este mercado. Entendámoslo bien, el hombre tiene muy claro cuál es su mercado, así como nosotros tenemos muy claro quién es nuestro cliente, y si no lo tenemos claro, lo deberíamos de tener. Pero así como tenemos claro quién es nuestro cliente, a qué precio le podemos vender, qué productos demanda, con qué velocidad los necesita, con qué frecuencia, todo eso López Obrador lo tiene muy claro con su segmento que le da votos. Y está dirigido a él y les habla a ellos y les dice a la clase desfavorecida, y no los voy a dejar atrás y los voy a seguir apoyando y los voy a seguir impulsando, y el Banco del Bienestar y las becas. Y cuando el día de hoy hablaba de la Comisión Federal de Electricidad y decía que el gobierno de Salinas había hipotecado la producción eléctrica del país, y que por eso está limitando y contrarrestando el tema de que los privados sean ahora los que pueden producir energía eléctrica, argumentando que la CFE, que es de todos los mexicanos, vende menos. Imagínense nada más este argumento tan complicado, pero lo que está generando es que esta base de gente que estaba sumida en una situación económica muy fuerte, muy deprimente, pues vea algunas luces. Les comparto, en días pasados, una señora me decía, Roberto, pero es que sí estamos mejor con López Obrador. Y yo le decía, ¿por qué, señora? Porque pues ahora recibo 2,000 pesos que antes no recibía. Entonces yo hago el aseo de unas casas y entonces recibo mi sueldo más 2,000 pesos. Nunca había estado mejor. ¿Y cómo se lo tumbo el argumento? Porque cada quien habla de la feria como le va en ella. Y claro, ustedes estarán pensando en este momento, sí, pero no está viendo en el futuro y las empresas son las que generan el empleo y lo que ustedes quieran y manden, pero el hombre le está hablando a su mercado meta. De alguna manera no le está hablando a la clase empresarial. Ha creado, desde mi punto de vista, una ruptura ficta, sí con algunas cuestiones, digamos, poco convenientes, pero al final del camino tampoco es que las esté abandonando del todo. Y les voy a poner un ejemplo. El gobierno de Jalisco anunció un plan para salvaguardar el empleo, 1,000 millones de pesos, una cosa así. Generó 450 para las empresas que tuvieran menos de 15 empleados, de 15 empleados hacia abajo. Pues aquellos que han pedido el apoyo, no me dejarán mentir, fue
un verdadero viacrucis para muchos. Gente me hablaba, la cámara tampoco me dejaba mentir, porque hubo gente que estuvo aplicando hasta las 2, 3 de la mañana y sí están dando el apoyo. La verdad es que han ido acelerando, han hecho un esfuerzo titánico en el gobierno del estado para hacerlo. Pero hace una semana y media, 2 máximo, el gobierno federal dijo, a través del IMSS voy a dar 25,000 pesos de crédito a las empresas. ¿Cómo? Ah, pues mira, métanse a esta liga, dense de alta, pongan su empresa, número de trabajadores, su número de cuenta, y en ese momento aplicaban. Al otro día les estaba llegando la liga que decía que estaba aplicando, ¿no? Y hoy por hoy conozco gente que a los 2 o 3 días ya les está llegando el dinero a su cuenta de cheques. Ha ejecutado bastante rápido en esa parte. Entonces entendamos que sí hay un discurso muy controversial a favor de los menos favorecidos y muy vendedor hacia ellos. Y desafortunadamente el discurso de fondo es, hagamos que todos seamos, que haya cierta igualdad. Y eso significa pues que los de abajo, los de arriba pudieran bajar, ¿no? Y eso es muy grave en una sociedad, lo coincido con lo que seguramente están pensando, pero al final lo que estoy tratando de dar como argumento es entender el lenguaje que usa para que veamos y maticemos la manera en que se comunica con todos. Lo que hay que entender es que independientemente de que lo critiquemos, independientemente de que pudiéramos estar en contra de las obras que va a hacer, hay 3 obras muy concretas que se van a hacer en nuestro país, sí o sí, como dirían, no matter what. El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. E inclusive la ayuda internacional que estará recibiendo el país para el tema de COVID, una buena parte de ella se va a destinar para apoyar el crecimiento de esto. Triste en algunos puntos, vamos a hacer el premio Guinness al último país del mundo que hizo una refinería en época donde, ya lo hemos visto por los precios del petróleo, el petróleo está de salida como energético en el mundo. Hay una mayor conciencia y estamos invirtiendo una cantidad espectacular de dinero para un producto que ya se va a dejar de vender. Ojo, si bien es cierto desde el punto de vista macroeconómico que no convienen del todo, de los 3 proyectos probablemente con el que tenga un servidor una menor, o donde estoy un poquito menos en contra, es con el Tren Maya, que me parece que desde el punto de vista turístico pudiera hacer algún sentido, y desde el punto de vista de desarrollo de la región. Tabasco, de acuerdo a datos del INEGI de la semana pasada, después de varios años, ya tuvo crecimiento económico. O sea, así como estamos pasándola muy mal, durante el primer trimestre Tabasco tuvo crecimiento económico y tenía años en que no crecía. Entonces, lo que hay que entender es lo que está sucediendo y que el mensaje que está mandando el presidente y que algunos podremos estar en contra o no, pero está teniendo una repercusión. Algo que es positivo es el Tratado de Libre Comercio, que está ya prácticamente del otro lado, como diríamos, ya aprobado. Faltan algunos aspectos ya pequeños de afinarlo por aprobación de los 3 países, prácticamente el que está más pendiente es Estados Unidos, por ahí una aprobación, pero el Tratado de Libre Comercio puede ser de mucha utilidad y hay que tenerlo en mente, porque lo que sí me gustaría decirles es que no lo duden. Estados Unidos va a apostar para tener una recuperación económica importante. Estados Unidos no se va a dejar que caiga en una recesión larga, va a buscar recuperar, tiene todos los medios para hacerlo, inundó de dólares al mundo entero a través del Fondo Monetario Internacional y va a empezar puede prender la maquinita de billetes sin problema, y entonces ellos van a recuperarse y van a buscar cómo hacerlo de una manera importante. Y ante el conflicto con China, México pudiera ser un clarísimo candidato para sustituir muchas de las importaciones chinas, generando una mayor sinergia con ese país. Por eso, inclusive vemos una relativa amistad entre Trump y el presidente mexicano, seguramente porque ambos son muy disruptivos en muchas cosas, poco convencionales, y entonces pues estamos viendo muchas cosas ahí. Ahora, en México, ¿qué está pasando? Tenemos una estabilidad relativa. Miren, el tipo de cambio subió ya a 25, ya andamos a niveles de 24, vamos a estar muy probablemente oscilando de 23 a 25 pesos, lo voy a hablar un poquito más, pero no hemos tenido una situación compleja que es la inflación se dispare, las tasas de interés altísimas como en otros casos. Tenemos una relativa estabilidad,
pero no hay claridad en el rumbo del país. Hay un claro enfoque al sureste, pero no hay claridad en el resto del país, esa polarización de la que yo ya hablaba. Se necesita una estrategia nacional de corto, mediano y largo plazo que, si se tiene, no está comunicada, y que muchos opinamos, me incluyo, en que no necesariamente se tiene, más sobre el tema del estilo, solo sobre el tema de del tema del Dos Bocas y todos los proyectos que ya mencioné. El Estado de Derecho se ha puesto en tela de juicio con la extinción de dominio, el tema de la extinción de los fideicomisos nacionales. Ya en días pasados, la bancada de Morena hizo ahí como un cale, digámoslo así, para ver si, diciendo que el gobierno es el que tenía que manejar el ahorro de los empleados. Entonces ya nos dejaron medio ver entre luces que su siguiente objetivo es las afores. En fin, es delicado lo que está pasando en nuestro país en esa parte. La inseguridad y violencia, tremendo. Es un elemento que seguimos teniendo, no se ha controlado. La relación gobierno-empresa roto. Y bueno, todo esto genera un crecimiento por debajo de nuestro potencial. El contexto que tenemos, pues, es caída en los precios del petróleo, que nos afecta en el tipo de cambio, los ingresos petroleros, la disminución del comercio internacional, la reducción del turismo y potencialmente de las remesas que vamos a estar viendo, y las contracciones en los mercados financieros. El petróleo, recordarán, hace el 20 de abril sucedió algo inaudito, y que aquellos que estudiamos futuros y en general derivados, pues parecía que el algoritmo, pues nunca previmos que hubiera un precio de futuros negativo. Llegó a $33 el futuro en el mes de abril, hasta abajo, 33 o 37, no recuerdo bien, 30, pero el precio del West Texas Intermediate. Entonces, este futuro, lo que hablaba es que la gente no quiere el petróleo. Hay que entender una coyuntura ahí interesante, en el sentido de que el petróleo que más fácilmente se entrega a nivel mundial es el West Texas Intermediate, que se entrega en Oklahoma, y que, bueno, pues el tema está en que, imagínense que ya, derivado de la baja en la demanda de petróleo por el distanciamiento social, la disminución económica en general, paro de empresas, bla, 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 pues los inventarios estaban hasta el borde, y en esa semana, la última semana del mes, se vencen los futuros del petróleo, y aquellos que se queden con su contrato de petróleo, pues les dan el derecho a comprar el petróleo a un cierto precio y se los entregan. Normalmente las liquidaciones se hacen a través de compraventa de los mismos instrumentos financieros, de manera que se compensan financieramente hablando, pero en este caso, pues estuvo tan complicado los precios que la gente ya no quería comprar el contrato del futuro, y lo tuvieron que tumbar el precio para que o sea, que aunque perdiera dinero la gente que tenía el contrato futuro, les era más caro que les entregaran el petróleo y almacenarlo que deshacerse con pérdidas de un futuro, en fin, porque además se usan mucho para temas especulativos, aunque también de cobertura, pero mucha especulación también hay ahí. La mezcla mexicana cayó a niveles de $2.37 por barril, ya no está en esos niveles, ha ido subiendo, pero tuvo una caída espectacular, y esto pareciera que puede tener un impacto de alrededor del 20% de los ingresos de las finanzas públicas. Y bueno, pues eso es un tema interesantísimo. 500,000 millones de pesos, fíjense esta cifra, poquito más de 500,000 millones de pesos es la pérdida del primer trimestre del año de Petróleos Mexicanos. Es un tema importantísimo. Eso hay que darle seguimiento. Voy a hablar un poquito más de eso en un momento más, pero ha sido complejo. La disminución del comercio internacional ha sido patente. Hemos visto cómo los bienes de consumo y los bienes de capital han caído en su apetito a nivel mundial por afectaciones en la cadena de suministro entre China y México. Se estima que inclusive este año la producción de nuestro país pudiera tener una caída de $1,369 millones. Y el sector automotriz es el que más se ha visto con caídas. De acuerdo al dato que salió hace rato en la mañana, si mal no lo recuerdo, porque hay tantas cifras que de repente puedo cometer errores, una disculpa si soy impreciso, pero tuvo una caída muy importante contra relación a las ventas del año pasado, en la parte de ventas de automóviles ligeros, y cerca del 40% de caída
de ventas de automóviles ligeros. Se está ya materializando claramente la crisis en varios sectores ya. Pero de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, derivado de nuestros enlaces comerciales con distintos países, pudiéramos tener una recuperación relativamente rápida. Y vamos a tener una disminución en las exportaciones, pero es muy probable que recuperemos el terreno de acuerdo a las previsiones en la parte de comercio internacional para el próximo año. El turismo se ha visto claramente afectado. Si bien los restaurantes no están cerrados, pues vemos muy poquita gente, está prohibida la sobremesa, pero sí es un tema que está afectando, se han perdido muchos empleos en el sector. En México hay más de 800 hoteles cerrados. El impacto turístico para Jalisco se estima que será de 12,000 millones de pesos. A nivel nacional es 133,000. Hay ciudades que están completamente paradas como Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún. Es un tema bien complejo y no se ve, derivado de los 3 factores que comentaba hace rato, no se ve cómo pudieran llegar a regresar a una normalidad, porque pues claro, todo el mundo que quisiéramos ir de vacaciones, después de todo este estrés que hemos vivido, seguramente más de alguno estará deseando pasar unos días viendo el mar, pero al final del camino el tema del distanciamiento social y el miedo al contagio es algo que va a inhibir mucho las salidas, ¿no? Entonces sí es un tema muy importante. La Bolsa Mexicana de Valores ha mostrado una cierta recuperación en los últimos días, pero ha habido una caída muy importante a nivel mundial. Me voy a permitir comentarlo en un poquito más adelante. ¿Qué es lo que se ve que pudiéramos tener en las próximas semanas de acuerdo a lo que pudiera darse por la pandemia en México? Fíjense, de acuerdo, de cuidado crítico por cada 100,000 habitantes, este es el número de personas que pudiera haber de cuidado crítico, dependiendo las distintas medidas que se tomen. De ahí es importante el distanciamiento social. A ver, si no se hace nada, que es la línea negra, pues tendríamos un número importantísimo de incremento en la necesidad de hospitalizaciones en México. Algo que no dije de la gráfica y hay que entender es que esta línea horizontal, que es como naranja en la gráfica, es nuestra capacidad hospitalaria. Entonces, si no hacíamos nada, digamos, el desbordamiento hospitalario iba a ser importantísimo. Si empezábamos a hacer ciertas cosas como cierres de escuelas, como aislamiento de ciertos casos, como aislamiento de casos más cuarentena en hogares, ahí podemos ir viendo cómo se disminuye. Y si todavía le sumamos aislamiento de casos, cuarentena de hogares y aislamiento social de población vulnerable, pues la curva disminuía mucho. ¿Qué fue lo que se hizo? Porque hubiera sido muy complicado la situación hospitalaria que inclusive en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades y puntos muy específicos se está teniendo, ¿no? Entonces, sí es un tema que se estaba haciendo. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en mente que nos pueden seguir afectando? En el mundo hay 3 calificadoras de valores internacionales importantes: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. En México tenemos una muy importante también que es HR Ratings, hay otra que también es mexicana, que ahorita se me fue el nombre, es una pequeñita, Volumen ahorita lo recuerdo. Pero al final del camino lo que quiero decirles es que México tiene 2 calificaciones que le hacen estas agencias internacionales muy importantes. La primera es para el gobierno en general y la segunda es para Pemex. Standard & Poor's nos tiene en una calificación tanto para Pemex como para el gobierno de BBB. Estamos todavía en grado de inversión. Ahora, ¿qué significa que estemos o no estemos en grado de inversión? Muchos fondos, que son los que están financiando al gobierno federal, muchos fondos que también están financiando a Pemex, esos grandes inversionistas institucionales, y que además no solo financian a Pemex y al gobierno, sino a muchas otras empresas y proyectos, tienen como parte de su tesis de inversión el que un cierto gobierno tenga grado de inversión, cuando menos, para poder invertir en él, porque si no, se considera un grado especulativo y muy pocos inversionistas quieren estar en un fondo en el cual están haciendo inversiones altamente especulativas. Entonces, es
es delicado el tema y es importante porque en el caso de que la calificación de nuestro gobierno cayera por abajo del grado de inversión, esto es, que se fuera a grado especulativo, tendríamos un tema de una salida potencial de capitales y un encarecimiento del financiamiento hacia el gobierno y hacia Pemex particularmente. Y eso podría trasladarse en un vaso comunicante también hacia las empresas. Entonces, Fitch ya bajó la calificación de Pemex a grado especulativo y así también ya lo hizo Moody's. Estas pérdidas impresionantes que hemos tenido por parte de Pemex y que no se ve cómo las vayan a frenar, pues está arrastrando en general la percepción del país, que como ya comenté hace un momento, pues, a pesar de que ya no somos un país tan petrolero, el paradigma es que seguimos teniendo los inversionistas nos siguen viendo como un país ligado al petróleo, porque además tenemos entre el 20 y 30% de los ingresos presupuestales a través del petróleo. O sea, sí es un ingreso importante para el gobierno el tema petrolero, ya no son los 60, 80% que tuvimos en alguna época, pero al final del camino sí es importante el ingreso y afecta, ¿no? El 20, o sea, el que una empresa le digan, oye, tu cliente o tu cliente que te aporta el 20 o 30% de tu ingreso te va a dejar de pagar o de comprar, pues verdaderamente nos preocuparía. Entonces es muy parecido a esto. Entonces es un tema que hay que seguir con cuidado. La variación del PIB que se espera en nuestro país varía de analista en analista. Ayer la encuesta de Citibank Banamex o de Citibanamex señalaba que podía llegar hasta niveles de menos 7.5%. En general, la gran mayoría de analistas dice que puede llegar entre 6 y 12% la caída para este segundo trimestre del año. Pudiera llegar hasta niveles del 15%. Aquí el tema es que la gran mayoría de países han estado generando ayudas económicas para frenar el impacto de la crisis. Han inyectado billones de dólares a las economías. En otras palabras, el COVID agarró a la economía y la aventó al precipicio. ¿Sí? Tengan esa imagen, ¿no? Las economías del mundo nos formó el COVID y ¡frum!, nos aventó a un precipicio, y lo que están haciendo muchos países es en la bajada estar construyendo un paracaídas, y sí va a haber afectación, pero con un paracaídas. En México pareciera, en muchos aspectos, que queremos ver cómo nos va en el golpe para a partir de ahí empezar a construir el paracaídas, lo cual pues ya desde el punto de vista práctico pues resultaría muy complicado. Pero al final sí estamos teniendo sí se prevé que tuviéramos una afectación. En general, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y diversos organismos están otorgando muchos apoyos. En México, el Banco Interamericano de Desarrollo está dando a través del Consejo de Hombres de Negocios una aportación importante para que las empresas tractoras, esas empresas grandes que tienen grandes cadenas de suministro, pudieran estar teniendo financiamientos que les permita hacer pagos puntuales a sus proveedores, no tomar créditos largos para poderles hacer los pagos y esto fomentar la liquidez. Banco de México es uno de los, de verdad, es una de las cosas que debemos de tener orgullo entre la parte de instituciones de nuestro país. Es un banco que funciona de manera autónoma, no todos los países tienen esto, de verdad, que yo creo que si no fuera por el Banco de México, hoy por hoy ya tendríamos una calificación negativa en la perspectiva de nuestro país. En días pasados bajó las tasas de interés a niveles de 6%, que es justamente donde anda el nivel del CETE, y bueno, pues esta baja que tuvo, hay quien dice que pudiera llegar a bajar hasta 5% en lo que resta del año las tasas. Hay algunos analistas que ya hablan del 4.75%, lo cual desde el punto de vista de los créditos para las empresas es una buena noticia. Podríamos tener acceso a financiamiento. Desafortunadamente, pues los bancos en este momento están siendo muy reticentes a prestar. ¿Por qué? Porque tienen una situación de riesgo que no habían contemplado nunca, y su enfoque más grande es a las reestructuras bancarias entre empresas. Y aquí me permito decir lo siguiente: los bancos están muy abiertos a generar reestructuras bancarias. Ahí cada quien haga
un análisis de qué situación se encuentra. Si bien ya sabemos, probablemente todo el mundo esté enterado de que los bancos, tanto para personas físicas como para personas morales, en créditos hipotecarios, simples, los que son créditos para capital de trabajo, están dando algunas facilidades donde hacen un paréntesis de pagos que pudiera llegar entre 4 y 6 meses, dependiendo de la institución y el producto. Pues es un alivio que se está generando, pero al final del camino, aquí me gustaría aterrizarlo en una recomendación primera, muy concreta hacia cada una de las empresas. Y la primera es, debemos en este punto entender en dónde nos ubicamos económicamente hablando y en flujos de efectivo. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son nuestros egresos? Tenerlos bien identificados, seguramente ya lo tienen así, pero lo importante identificar con lo que estoy tratando de decir es cuál va a ser mi nuevo presupuesto. ¿Cuánto preveo que voy a poder vender de acuerdo al contacto que he tenido con mis clientes, al contacto que he tenido con mis proveedores? ¿Cuánto es lo nuevo que voy a poder cobrar de acuerdo a ese contacto que estoy? ¿Cuánto es lo nuevo que puedo pagarle a mis proveedores? ¿Cuánto es mi reducción de costos que voy a tener que hacer dentro de la organización para poder subsistir? Doloroso, pero habría que hacerlo en muchos casos. Y entonces eso me dejaría en claro cuál es mi flujo de efectivo que voy a poder tener para hacer frente a mis compromisos bancarios, si es que ya los tengo. Entonces, si ya tengo esos compromisos bancarios, muy probablemente necesito una reestructura. Y esas reestructuras hay que hacerlas de una manera muy inteligente, porque marcará el futuro de esa relación. En otras palabras, el contrato de crédito que hoy existe, hay que ir con el banco a decirle, oye, este que hicimos, con unas ciertas características en el pasado, ya no puedo hacer frente a él. Necesitamos reestructurarlo. Y ahora mis flujos me permiten hacer esto, y esto es lo que te vengo a ofrecer para pagarte. Si antes tenía un crédito que tenía que pagar yo 50, 60 mil pesos mensuales, ustedes sabrán la cantidad, cada empresa es distinta, pues a lo mejor ahora puedo pagar 30 o 40 y sobre eso tengo que negociar. ¿Cómo? Pues hay un montón de esquemas que ahí se pueden dar entre los bancos, porque estos 4 o 6 meses, pues nos aliviaron en el flujo del pago, pero ahí viene lo bueno después de esto y vamos a tener que seguir haciendo frente a nuestros créditos. Y esto es un buen momento, ahora que está la cosa muy sensible, para ir haciendo un reconocimiento de cuál es nuestro estatus empresarial, nuestros flujos, y poder llegar a los bancos a mostrarles una propuesta adecuada, profesionalmente armada, de forma que pudiéramos, digamos, disminuir el riesgo de que nos pidan más garantías, si es que tenemos garantías, en fin, y hay muchos esquemas como sesiones de pago, venta y renta de vuelta, o el sale and lease back que le denominan. En fin, hay varios esquemas que cada quien pudiera ir determinando, pero lo importante aquí es entender en dónde están parados y poder ir con los bancos a renegociar esas deudas de cara a esta nueva realidad, ¿no? El Banco de México, como ya decía, fue una gran bendición, pero pues, bueno, perdón, me voy a regresar para decir, el Banco de México se estima que lo que está haciendo para apoyar el tema del crédito en los bancos, porque está dando esquemas de garantías, está abriéndole la llave al crédito de alguna manera, pudiera tener un impacto hasta del 3.3% del PIB. Esto es algo que está haciendo el Banco de México. Pero si vemos tan solo lo que está haciendo el gobierno federal, para quedarnos solo con el gobierno federal, dejando a un lado al Banco de México, y lo comparamos con otros países, pues vemos que un Perú, por ejemplo, está generando apoyos hasta por el 12% de su Producto Interno Bruto. Brasil cerca del 10%, poquito más. Y vemos a México en el penúltimo lugar de la gráfica con una cantidad inferior al 1% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Nuestro país es el segundo de América Latina y el Caribe con el paquete más bajo de recursos destinado por el gobierno para minorar el impacto económico. ¿Sí? Entonces, es un tema que pues ojalá se revierta. Si ha habido algunas cosas positivas, ya comentaba yo hace rato lo del crédito del IMSS, pero al final el camino es insuficiente. Y un gran clamor de los empresarios, pues es que hubiera un programa no de condonación, pero sí de aplazamiento del pago de impuestos, porque me parece que hay una gran cantidad de gente, ustedes no me dejarán mentir, que están decidiendo entre pagar nómina y entre pagar impuestos. Y entonces, entre la nómina y los impuestos, está claro que la decisión más probable es que sea nómina.
y entonces el impuesto queda ahí, pero además luego nos anuncian que el gobierno está acelerando sus actividades de fiscalización y entonces pues nos pone una situación muy endeble y eso pues genera mucho estrés. Entonces, la verdad es que el gobierno pues, muy probablemente debería de ser más claro en esa parte y abrir algunos apoyos más fuertes. Cámara de Comercio ha pedido de manera muy importante todo esto. Aquí en la lámina puede ver pues, que hubiera, no condonación, pero sí postergación de al menos 4 meses del pago de impuestos, que hubiera una prórroga por lo menos de 3 meses de la presentación de la declaración anual ante el SAT, acelerar las devoluciones pendientes. Sí ha habido algunas cosillas ahí, pero el tema del flujo no se ha apoyado de manera tan importante en las empresas, ¿no? Al final del camino se estima que el gobierno pueda tener una mayor aceleración. Aquí me gustaría pasar a una lámina donde la situación económica ya se veía mal antes del COVID y ahora pues la estamos viendo más complicada. No voy a abundar mucho esto porque ya lo he comentado en distintas ocasiones. Lo que sí quisiera caer ya es en esta circunstancia. Miren, les presento en la pantalla las previsiones económicas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Hay muchas previsiones, ahora les voy a mostrar un poco más en una lámina siguiente, pero al final del camino, estas previsiones económicas lo que generan es o lo que confirman es que vamos a tener una caída bastante abrupta. El IMEF hace un ejercicio que me parece muy interesante. A partir del mes de marzo empezó a tener sesiones más frecuentes para evaluar la situación económica, pero lo que hace es llamarle a los principales analistas a través de un comité que tiene que ser el Comité de Estudios Económicos, y le llama a todos los analistas y dice, oye, analista perenganito, ¿cuál es tu previsión económica para ciertas cosas a título personal? O sea, no me des la previsión económica, y aprovechando nuestros patrocinadores, que es Banorte, Gabriel Casillas, que es un excelente analista económico, que es el jefe de análisis de Banorte, pues él tiene una previsión que hace para Banorte, y en lo personal puede tener una previsión ligeramente diferente. En algunos casos, poco menos positiva, en algunos casos más positiva, dependiendo. Pero aquí los analistas lo dicen a tono personal, lo cual con toda la información que tienen, pues resulta bastante interesante conocerlo. Y lo que están diciendo los analistas es lo siguiente: están estimando hasta el mes de abril, insisto en esta parte, que esto fue el 16 de abril, yo creo que esto pudiera bajar, que el país va a decrecer 6.7%. Miren, yo aquí lo que diría es, si es el 6.7, el 7, el 8, el trancazo es complicadísimo. Más allá de las magnitudes, algo bien importante que hay que entender y empezar a hacer es cómo nos está afectando en cada una de nuestras empresas, qué sectores se van a ver desfavorecidos y qué sectores no se van a ver tan favorecidos, que voy a mencionarlo en un momento más, de manera que podamos tomar acción. Entonces, el crecimiento económico, pues va a haber una disminución muy fuerte, una inflación, ellos dicen 3.55%, la gran mayoría de los analistas dicen que andará alrededor del 3%, un déficit público del 3.6%, lo cual es bastante mesurado. La tasa de política monetaria dicen que las tasas de interés podrían estar al 5.25%, allá hay quien dice que pudieran bajar hasta el 4.75%. El empleo IMSS, que se perderían 500,000 de empleos. La verdad es que les voy a ser bien franco en el tema de empleos. Muy probable que veamos una caída del empleo en México de más de 1,5 millones de empleos en el país, cercano a los 2 millones de pesos, de 2 millones de empleos, una disculpa. Es bastante severo lo que va a suceder porque todavía no vemos el despido de muchas empresas porque están tratando de aguantar el empleo lo más posible, pero no les va a quedar de otra. El mismo Pemex va a tener que soltar empleados en el futuro cercano y va a ser algo complicado. El tipo de cambio se ve que puede andar a niveles de 23 y el déficit de cuenta corriente, esto es el comercio internacional, que tuviéramos mayores importaciones que exportaciones y tuviéramos un déficit del 0.5%. Para el próximo año, el 2% de crecimiento se prevé, inflación de 3.62, tipo de cambio de 22.85, es un tipo de cambio controlado, y tasas de interés alrededor del 5%. Vamos a ver qué sucede. En esta lámina pues vemos las previsiones de distintos grupos de analistas.
inclusive hay algunos que dicen que vamos a caer el 15%, el promedio es que vamos a caer al 8%. Vamos a ver qué sucede. Hablando ya de ciertos indicadores económicos, y estos al cierre del día de ayer, vemos el tipo de cambio. Mucha gente me pregunta, oye Roberto, el tipo de cambio me preocupa, yo importo o vendo al extranjero. Tuvo un incremento muy fuerte desde finales de marzo hasta la fecha. Lo vimos llegar por arriba de 25 pesos. Si vemos la gráfica pegado al lado derecho, vemos cómo tuvimos a final de marzo un incremento muy, muy abrupto, como comentaba, hasta llegar a niveles superiores a 25 pesos, y luego empezamos a ver oscilaciones. Esta volatilidad ha ido bajando. Si se dan cuenta, y es patente desde el punto de vista de que cada bajada y cada subida empieza a ser menor. ¿Qué sucede esto? Que es muy normal. Yo doy el ejemplo que la volatilidad provoca un efecto como cuando jalamos una liga y la soltamos, pues al principio tenemos ondas muy bruscas y muy fuertes, y luego poco a poco va recuperando su estabilidad hasta llegar a movimientos muy ligeros. Eso es lo que se prevé que pudiera pasar si no hubiera una noticia excesivamente negativa. Entonces, ante esta noticia excesivamente negativa que pudiera haber, pues sí pudiéramos subirnos de nuevo a niveles de 25 y tantos. Ahora, si hubiera una noticia positiva hacia México, pudiéramos regresar a niveles de 23 pesos. La probabilidad mayor, para aquellos que se están preguntando qué previsiones pudiéramos tener, es que pudiéramos tener una moneda que esté oscilando entre los 23 y los 25, con una probabilidad todavía aún mayor de que ande niveles de 24. Entonces, por ahí es donde se ve que pudiéramos tener durante las próximas semanas al tipo de cambio. Y si vemos una lámina del tipo de cambio en 5 años, vemos la subida de manera muy fuerte, como se puede ver ahí. Y bueno, pues, pero lo que quiero dejar claro con esta gráfica es que ya rompimos cualquier esquema de piso y techo por los niveles en los que tenemos en el tipo de cambio en este momento. Si hubiera una noticia muy positiva y empezáramos a ver disminuciones, hay una cierta probabilidad, no realmente grande, pero pudiera darse, de que pudiéramos regresar a niveles de 21.80, 21.50 en el tipo de cambio. Tendría que darse una noticia muy positiva para nuestro país, lo cual no es tan probable. Entonces, insisto, lo más probable es que andemos oscilando en niveles de entre 23 y 25 pesos. Si vemos las bolsas, que ya comentaba yo hace rato, el tema de las bolsas, pues nos da un poquito de luz hacia el futuro. Y me parece que es importante tenerlo en consideración porque nos habla, así de simple, en la bolsa mexicana cotizan las empresas más importantes del país. Entonces, si la bolsa sube, quiere decir que las principales empresas del país tienen una perspectiva mejor. Si la bolsa baja, es que la perspectiva es desfavorable. Entonces, nos da una cierta luz de cómo va la economía. Pero aquí quisiera destacar algo muy importante en esta gráfica. Si vemos el histórico hasta antes del 2016, vemos cómo la gráfica de la bolsa mexicana y el Dow Jones, la bolsa americana, venían mostrando pues como una especie de noviazgo, una correlación muy grande. De repente, a finales del 2017, hay un claro que se pronuncia todavía digamos, en la segunda mitad del 2018. Este divorcio primero se empieza a prever porque ya se ve la posibilidad de triunfo del nuevo ente. Y en el 2018, cuando vemos claramente que esto ya es un hecho, pues vemos el divorcio total de ambos indicadores. Entonces vemos un Dow Jones que va a su propio ritmo y vemos una bolsa mexicana que va a su propio ritmo, sí con una cierta relación de bajas subidas, donde ya no hemos mostrado incrementos al estilo de la bolsa de Estados Unidos, sino a nuestro propio estilo. Y lo que hay que tomar en cuenta aquí y hay que entender es que estamos en una situación donde México está derivado de la 4T, marcando un paso muy diferente. Y eso hay que entenderlo tal cual, ¿no? Si lo vemos con el Standard & Poor's 500, ya no con el Dow Jones, sino con el Standard & Poor's 500, pues es el mismo cuento.
80% son las 500 principales empresas de Estados Unidos y pues, tenemos a nuestras principales. Las tasas de interés disminuyen de manera importante, una gráfica con una de interés para el crecimiento. Mucha gente me pregunta lo siguiente, y en esta lámina me gustaría explicarlo. Me dice, oye Roberto, pues entonces, ¿qué necesitamos para crecer en la economía mexicana? Bueno, necesitamos de 4 componentes básicos, entre otros, en el doble clic, pues hay muchas cosas al interior de esto, pero simplificándolo, podríamos decir lo siguiente. Lo que necesitamos es consumo interno. O sea, que las empresas tengan clientes que les vayan a comprar. Que si ustedes ponen un negocio, la probabilidad es que puedan permanecer porque su producto o servicio es demandado por un grupo de personas. Es cierto que hay que analizar el mercado meta, es cierto que hay que buscar una buena ubicación donde nos ponemos, es cierto que hay muchas cosas alrededor, pero sobre todo lo que se necesita es un consumidor que esté dispuesto a gastar en lo que ustedes venden u ofrecen. Si eso no existe, pues es muy complicado y el destino es que vayan a cerrar su empresa. Si ustedes ponen una empresa donde vendan ropa y nadie les compra, pues la terminan cerrando y así sucesivamente. Entonces, el consumo interno es clave para el crecimiento económico. Entonces, si hay consumo interno, lo que vemos es que tenemos incrementos en las empresas, en el empleo, en la calidad del empleo y en la cantidad de sueldos pagados, lo cual es pues, favorable para el país. Comercio exterior es importante también, pues el que podamos venderle al exterior nuestros productos. Que fíjense bien qué interesante es esto, cuando se acaba, si hablamos de Producto Interno Bruto y es la producción de todos los productos y servicios, cuando se nos acaba el mercado interno y cuando decimos, oye, pues ya, la verdad, mis clientes aquí ya llegaron a un tope, y voy a poner un ejemplo, pues, si ustedes venden refrescos, pues la gente llega a un punto en donde toma una X cantidad de refrescos, ya no toma el 8º refresco al día, por decir una cosa así. Entonces tenemos que buscar un nuevo mercado para crecer. Ese es el comercio, ese es el beneficio del comercio exterior. Entonces nos permite crecer económicamente hablando. Desafortunadamente en México, históricamente, tenemos un déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que compramos más del exterior de lo que vendemos. Y pues ustedes piensen, el resultado de esto, la matemática es muy sencilla. Si yo compro más de lo que vendo, pues tengo un déficit. Y eso no es benéfico para la economía. Las finanzas públicas sanas, que no haya un endeudamiento excesivo, que haya unos ingresos que se destinen para la infraestructura, para el crecimiento, para hacer tener un país sano, es bien importante. En ese sentido, hay que reconocerle al gobierno que está tratando de ser austero, que está tratando de mantener controlada la deuda. Vamos a ver cuánto dura este tema, porque existen riesgos que ya se han publicado sobre el asunto de que ante tanta prerrogativa, hay tantas becas, tanto dinero que quiere dar el gobierno, sin ver a quién o con solo demostrar que está en una situación de vulnerabilidad, pues aumenta las prerrogativas presupuestales y eso hace que, pues ante un escenario de disminución económica, llegue a un punto en donde no alcance el ingreso público, los impuestos que pagamos todos no alcancen y se tenga que endeudar más el gobierno. Entonces vamos a ver qué pasa. Eso es un tema que hoy está controlado, en el futuro se ve complicado. Inversión y ahorro. ¿Qué significa eso? Miren, si yo tengo ahorros, sí, significa que yo tengo dinero en el banco. El que haya dinero en el banco significa que el banco lo puede prestar. Si el banco lo puede prestar, significa que lo puede crecer hacia las empresas. Significa que la gente puede tener en el futuro compras de bienes raíces, etcétera, ¿no? Y la inversión lo que habla es la capacidad que tiene un país de generar nuevas empresas, nuevos proyectos, innovación, crecimiento, y esto sigue impulsando el crecimiento económico. Si esto no se da, pues la verdad no crece el país. Y estamos creciendo, tuvimos una pérdida de 1.6% en el primer trimestre del año. 1.6% de disminución económica, pues es muy complicada. Ya lo habíamos platicado y ya veníamos disminuyendo. O sea, ya veníamos mal y el virus lo empeoró, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero sí es un tema
delicado. Aquí lo menciono un poquito cómo han estado las previsiones económicas, pero sí es un tema donde el Producto Interno Bruto pues se ve que va a estar complejo. Las tasas de interés, ya mencionaba, pues han estado bajando. Eso es una buena noticia para los que tienen crédito, pero pues al final los bancos no están prestando mucho. Un tema interesante es la inflación. Es un indicador que hoy está controlado y no le hemos prestado mucha atención, pero hay que monitorearlo. Si bien cuando hay bajo consumo, pues no se ve que puedan subir los precios, no está complicado, pero sí pudiera haber algunos incrementos de productos muy selectos que pudieran perjudicar nuestra cadena de suministro. Si pudiera haber incrementos, si pudiera haber cierta presión para incrementos en energía eléctrica, para algunos productos que se haya disminuido, algunos insumos que hayan disminuido su producción y que eso presione el precio por el cierre de empresas. Esa es la parte que hay que estar monitoreando, qué cadenas de suministro se ven dañadas y cuáles pudieran estar, poderse tener ahí muy concretas. Entonces, la inflación sí se ve que está controlada. Como pueden ver, la inflación general pues anda a niveles de 2.08, pues se ve que pueda seguir controlada en ese nivel. Lo que sí está cayendo de manera importante es la inversión fija bruta. Este es un indicador muy, muy importante porque habla de la, digamos, de la capacidad y del ánimo de inversión de las empresas en general. O sea, si yo compro maquinaria y equipo y además tengo construcción, pues genero un crecimiento económico importante. Y hoy por hoy lo que se ve es que estamos en una clara caída. Aquí está limitado porque la información oficial solo la tengo hasta el mes de enero, pero pues se prevé que esto haya continuado de manera importante para los meses de febrero, marzo y que se pronuncie todavía más en abril. Entonces, la caída de la producción industrial seguramente va a caer. El consumo privado, que todavía las cifras oficiales todavía lo tienen hasta enero. Vamos a ver cómo puede ir cayendo los siguientes meses, pero se prevé que tenga una caída importante y que afecte al crecimiento económico. En fin, si hacemos un zoom a lo que es la producción industrial, pues vemos cómo la construcción ha caído, la minería ha caído de manera importantísima y las manufacturas han mostrado debilidad muy, muy fuerte. Estos son, en la gráfica que ven los movimientos afiliatorios de altas y bajas en el mes de abril del IMSS. Y pues como pueden ver, las bajas han sido, estos en las últimas semanas, tengo aquí el mes de abril. Entonces, si ven, prácticamente día por día altas, pero ha habido más bajas que alzas. Entonces, habla de la pérdida de empleo que estamos teniendo, neta, de empleo que estamos teniendo, no hay que agravarse. ¿Qué cosas hay aquí que destacar? Pues mire, por una parte es que va a ser complicado obtener empleos, es una realidad, pero la otra parte que también como empresarios debemos tomar en cuenta es que va a haber talento disponible. Entonces, hay que estar previendo que nuestros proyectos hacia el futuro pueden tener algún talento que ante la circunstancia económica pudiéramos llegar a algún acuerdo donde contratemos a alguien en condiciones mejores que si la tuviera crecido. Esto no es deseable, hay que tenerlo en cuenta y pudiéramos detonar algunos proyectos o tener algunas contrataciones que mejore el perfil de nuestro capital humano dentro de las organizaciones, si es que eso es para nosotros. Esta lámina que muestro a continuación me parece que es bastante relevante, ya me dirán ustedes, pero me la hizo un favor de proporcionar la Secretaría de Desarrollo Económico. Y ellos hacen un análisis de los empleos que existían al mes de febrero y los empleos perdidos al mes de marzo. Están en este momento actualizando lo que es el mes de abril. Pues habrá que estar al pendiente del anuncio, pero hoy por hoy lo que estamos viendo es que sí hay un tema de 6,000 empleos perdidos, de acuerdo a las estadísticas de ellos. La verdad es que no, esto es Jalisco, entonces, pues, pero es una muestra que nos da por lo menos una sensibilidad de cuáles son los sectores más afectados. ¿Cuáles son? Los servicios turísticos con el 10% de caída en el mes de marzo contra febrero, el recreativo y esparcimiento 3% de caída,
calzado 2.5%, electrodomésticos 2.1% y así sucesivamente. Yo los invito a que localicen su sector en la lámina y que puedan ver por lo que está pasando. Y luego los claroscuros de lo que está pasando es que por un lado tenemos caídas fuertes de empleo y por otro lado tenemos incrementos en los empleos. En la parte de servicios logísticos estamos viendo, seguramente cada empresa tendrá sus cadaunadas, pero en la parte de servicios logísticos, pues estamos viendo en el volumen un incremento en los puestos de trabajo, en salud, estamos viendo temas ahí interesantes y bueno, pues es parte de lo que está pasando. Estamos viendo la parte de minería que con algunos incrementos, productos farmacéuticos, servicios financieros, autoservicios, están teniendo incrementos. Entonces, por ahí tenemos esa circunstancia interesante en esa parte. Ahora, ¿qué problemas coyunturales tenemos ante esta circunstancia? Tratando de aterrizar ya nuestras empresas. Por una parte, tenemos una afectación en la cadena de suministro, tenemos una afectación importante en ese ámbito, y pues eso puede generar lentitud en la manera en que producimos, podemos tener escasez de algunas materias primas, vamos a ver cómo está eso, pero también puede generar oportunidades, ¿sí? Eso puede generar disminución en ventas, y esa disminución en ventas, una suspensión de la operación, ¿no? Esperemos que no, ninguna empresa llegara a esto, pero se ve que algunas pudieran tener un riesgo de poder llegar a esto. Tenemos un aumento en costo de los insumos, esa afectación a la cadena de suministro, como ya decía yo hace un momento, es probable que se puedan ver algunos incrementos en algunos insumos, hay que tenerlo previsto, y bueno, pues ante la disminución de ventas podemos tener una escasez de liquidez y que nos lleve a renegociar créditos. En el sector servicios hay severos daños, sobre todo en el sector de la consultoría. Si hay algún consultor aquí no me dejará mentir, y estamos teniendo una situación compleja en ese sector, en donde pues al final la consultoría se convierte en un bien suntuoso, que ante la falta de liquidez pues son de las primeras cosas que se empiezan a desechar, ¿no? Cosas como el tema de lo que es estrategias de marketing, capacitación, etcétera, pues eso se ven afectados, consultoría en general. Vemos importantes shocks, se prevé al canal minorista, porque pues, por un lado no hay consumo, por otro lado podría haber escasez de algunos productos derivado de la afectación en la cadena de suministro, entonces pues ahí vamos a entrar una etapa en donde habrá de algunas cosas mucho, de otras cosas poco y una cierta volatilidad en productos, en los precios de los mismos. Todo esto está generando, como ya decía yo, disminución en ventas, una escasez en la liquidez, la necesidad de renegociar créditos. En el primer semestre es muy probable que veamos muchas pérdidas en las empresas y en el segundo semestre una lenta recuperación de acuerdo a lo que la nueva normalidad presente para cada uno de los sectores. Lo que es claro y que cada uno de nosotros debemos de pensar es que, al igual que sucedió en el ataque de las Torres Gemelas, en el famoso 9/11, y que vimos cambios en la manera en que se tenía la seguridad en aeropuertos, en lugares públicos, arcos de seguridad, escaneos, rayos X, cosas que se generaron para cuidar la seguridad de la población, pues va a ser muy similar en algunos dejos a lo que pueda suceder para el tema del COVID. Vamos a ver arcos de desinfección, vamos a ver tomas de temperaturas, pruebas rápidas, cosas que he platicado con unas personas que pudiera ser previsibles, es que si hubiera una prueba rápida, probablemente cuando vayamos a un centro comercial nos hagan la prueba y tomemos unos minutos antes de entrar al centro comercial y nos pongan alguna identificación de que tuvimos ya la prueba y que estamos sin el virus y que podemos entrar. Ese tipo de cosas se pueden dar. Y hay que ver en nuestros negocios qué es lo que tenemos que hacer para salvaguardar la seguridad de nuestros empleados. Una cosa que también se prevé en algunos centros de trabajo es que hubiera jornadas mixtas. ¿A qué me refiero con esto? Que hubiera, digamos, del 100% de nuestros trabajadores, por ejemplo, trabajadores de oficina,
pues que el 50% un día estén presenciales, 50% estén haciendo home office y luego se cambia el esquema para que haya gente presencial y gente haciendo home office. Entonces, esta situación se está dando. También esto puede generar, en algunos casos, incrementos en la necesidad de espacio oficina, porque si estamos muy pegaditos, pues necesitamos espacios más grandes para mantener esa distancia que se está previendo. O sea, es muy probable que la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud, genere estándares concretos para las empresas para mantener una distancia concreta y eso genere que en algunos casos la necesidad de oficinas, de espacios, se amplíe y en algunos casos se reduzca porque pues, si yo mi 50% de mi fuerza está trabajando desde casa, pues lo que haré es pues disminuir mi espacio laboral para no tener que pagar rentas tan altas o si ya soy dueño de mi lugar, pues poder tener un ingreso adicional rentando una parte del espacio que tengo. En fin, ahí cada quien tendrá que hacer sus estrategias, pero son cosas que se ven. Es probable que algunas empresas tengan suspensión de las operaciones. El tema del pasivo laboral, como ya comentaba, el tema de los despidos en México es sumamente caro. Ese pasivo laboral puede ser una carga fuerte para muchas organizaciones, hay que preverlo. Y entonces sí hay que ver que pudiera haber una primera ola de despidos en este primer semestre y en el segundo semestre, como ya decía yo, nuevas condiciones laborales, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que vamos a tener que replantear nuestros negocios, reinventarnos, ver cómo metemos componentes. Si en alguna época ya decíamos que ningún negocio en el futuro iba a sobrevivir sin un componente digital, pues hoy por hoy, más que nunca lo podemos decir. Los negocios deben de tener componentes digitales para poder sobrevivir y esa transformación digital se está acelerando de forma importante. Entonces, esa adaptación y reconversión, esas nuevas estrategias se tienen que dar. Entonces, pues, algunas cosas que se han visto es que el 53% de las empresas van a tener falta de liquidez, es la principal dificultad que están viendo. Una muy buena parte de las empresas pueden soportar un mes de sobrevivencia sin ingresos, algunas cuantas 2 y otro menor porcentaje 3. Esto habla pues que la mayoría de las empresas, un buen número, sobre todo de MIPYMES, pues viven al día y entonces ante no tener la posibilidad de venta, pues la falta de liquidez las destina al cierre. Se estima por algunas previsiones que pudiéramos tener hasta 30% de empresas perdidas, de MIPYMES, perdidas en lo que va a tener el resultado de la pandemia. Espero que ninguna de las que están escuchándome sea su caso, porque pueden tomar algunas previsiones, pero al final del camino sí es una situación en la que se prevé que pudiera haber pérdida de empleo, pérdida de empresas, y eso es doloroso. Esta encuesta que generó, perdón, no comenté, pero es una encuesta que ha generado el Instituto de Información Estadística del Estado de Jalisco en conjunto con Cámara de Comercio y con algunos otros organismos cúpula como Coparmex, pues ha generado este tipo de estadística, ¿no? Y el 60% de las empresas han despedido lo que consideran, han despedido gente, lo consideran o realizarán despidos en los próximos días. El 60% de las empresas, entonces se prevé que pueda haber nuevas olas de despido, como ya decía yo. En caso de cerrar el negocio, el 79% de las empresas no tendrían para la nómina, o sea, hoy que están en la distancia, pues la nómina es una de las cosas que no se tendría y el 69% negociaría con sus colaboradores algún esquema de trabajo en casa, de vacaciones, entre comillas, sin goce de sueldo, en fin, ¿no? Cosas que por ahí se pudieran dar desde el punto de vista laboral, que cada empresa tendrá que analizar qué está en sus posibilidades y qué no. Sobre todo, aquí una recomendación que me parece sumamente importante es tener estrecha relación con sus áreas de recursos humanos, estrecha relación con su personal, para que, sobre todo, la comunicación es lo que más interesa para que puedan tomar buenas decisiones. Y eso disminuye mucho el riesgo de alguna fricción entre el personal. Eso es una buena práctica, ¿no? Algunas de las estrategias que están haciendo las empresas para fortalecer la liquidez, pues es el aplazamiento de pagos. Se pide que sea pago de impuestos, pero hay algunas que lo están haciendo a pesar de que el gobierno no lo está
autorizando, pero pues si no se puede, pues muchas empresas pues dicen, pues ¿cómo te pago si no tengo con qué, no? El tema del seguro social también está siendo afectado y pues sobre todo hay una afectación en la parte de autoempleados. Muchas empresas están recurriendo a préstamos a negocios, a los apoyos del gobierno. Los bancos están siendo prudentes en el otorgamiento de préstamos, hay que ver cómo va con eso. Y hay algunos subsidios que se están pidiendo para apoyo a las pymes, que se están dando en algunos casos, pero la verdad es que es un número tan grande de pymes. Si tomamos en cuenta que más del 90% de las empresas del país son pymes, pues la verdad es que pues, no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces se tiene que hacer una gran alianza entre los sectores. Una invitación que se está haciendo a los distintos sectores, secciones, es que se hagan alianzas entre ellos y que haya esa comunicación entre empresas, cliente, proveedor, donde yo, cliente, le diga a mi proveedor, oye, pues no te puedo pagar el 100% de tu factura, pero ahí te voy a hacer un esfuerzo. Y entonces, pero si yo sé que yo voy a pagar esa factura y que a la vez mi cliente hacia atrás me va a pagar una parte de la factura y que voy a tener de alguna forma una cierta liquidez previsible por las pláticas que tengo con mi cadena de suministro, con mi entorno, pues puedo facilitar el que haya liquidez. La bronca o el problema más fuerte en estos momentos es que se contrae la liquidez y eso genera una situación de inmovilidad en las empresas. Hay que entender que las utilidades son el motor de la empresa, sí, pero la liquidez es la sangre o la gasolina. Entonces, sin gasolina el motor no jala aunque tengamos un Lamborghini. O sea, si no tenemos liquidez, la empresa no funciona. Entonces, un tema es fortalecer la liquidez. Y también pues hay generar algunas estrategias para fortalecer el empleo. Hay gente que está difiriendo el pago, un diferimiento de pago con las rentas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema sí se está dando. Se estima que el 51% de las empresas tengan un crédito y que necesiten renegociarlo. Entonces, eso es un tema interesante. En fin, hay algunas empresas que están experimentando incremento en sus insumos derivado de la escasez de algunos. El 25% de las empresas dicen que han tenido que incrementar algunos precios y el 50% dice que probablemente los deban de ajustar. Bueno, pues se están viendo también algunas cosas que se pueden dar como estrategias para obtener créditos blandos, con ampliación de fondos y líneas de crédito, flexibilidad de algunas bancos, de alguna normatividad de los bancos, como ya había mencionado, algunos préstamos que se pueden dar a tasas preferenciales, por ejemplo, el gobierno del estado, el préstamo que he comentado al inicio de la charla por 10,000 pesos por trabajador inscrito al IMSS, pues es sin intereses y para empezar a pagar en diciembre, ¿no? Entonces eso es un tema que definitivamente ayuda, no es la solución, pero pues algo es algo. Entonces, bueno, pues hay que hacer esas estrategias para cadenas de suministro, esa unión, ese apoyo entre no solo países, sino entre ciudades, estados, sectores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas estrategias. Esta lámina se las puedo dar para no entretener los demás en esta parte. Con todo gusto se las puede seguramente proporcionar la cámara para que la puedan ver. Pero yo sí quisiera decir que existen algunas oportunidades que se pueden dar en estos momentos. Y me parece que esta lámina es importante desde el punto de vista de lo que se puede dar, de cómo puede cambiar la conducta del consumidor. Hay algunos sectores que se van a ver afectados, otros que se van a ver beneficiados. Si bien esto no es absoluto, no es una sentencia de bienestar o una sentencia de malestar para las empresas, pero sí son, digamos, previsiones que se ven por parte de distintos analistas y grupos empresariales de lo que pudiera pasar para algunas empresas. En otras palabras, es previsible que el tema de gasto en ropa, en inversiones fuertes en electrónicos, muebles, bienes raíces, pudiera disminuirse un poco. Sin embargo, pues no cabe duda que para aquellos que tengan liquidez y que puedan hacerlo, pues habrá oportunidades en el ámbito de las bienes raíces que no se verían normalmente. Un síntoma de lo que está pasando en la economía, pues lo ven cuando van caminando en la calle o van en su coche, pues que en cada cuadra hay un tema claro de renta o venta que anteriormente no lo teníamos. Es un síntoma muy claro de cómo está la situación económica. Entonces, en la parte financiera, pues sí, va a haber una necesidad de mayor crédito,
la gente va a tener mayor conciencia de ahorro, va a tener mayor conciencia de generar algunos temas de hacer pagos de suscripciones para disminuir el costo de algunas cosas. En fin, se ve también que pudiera haber algunas cosas ahí que pudieran aumentar. En el uso de la tecnología, pues lo hemos visto, hoy estamos en Zoom, normalmente hubiéramos estado en un auditorio de cámara viéndonos y pudiendo intercambiar de forma más directa algunas ideas, pero pues las teleconferencias, educación en línea, se ve que la parte educativa va a tener cambios importantes. En la gran mayoría de los análisis a nivel mundial, pues señalan el tema de la educación como uno de los factores que se prevé que pueda regresar más tarde a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque al final es donde pudiera haber más contagios. ¿Sí? Es muy difícil controlar que los chicos, los chavos, pues no tengan contacto. Ya saben ustedes, ¿no? Préstame el refresco, dame de tu sándwich. Ese tema es complejo y no solo porque al final una gran fortuna que tenemos, que hay que verlo, hay que agradecerlo, me parece, es que el COVID tiene un enfoque muy grande en un grupo vulnerable de adultos mayores y que tienen algunas vulnerabilidades. A ver, evidentemente, ojalá que eso no fuera de ninguna manera, pero al final del camino creo que todo el mundo estaríamos más preocupados si los niños fueran también vulnerables, ¿no? Entonces, gracias a Dios no es así. Hay que verlo, pero hay que cuidar también a los adultos mayores. Entonces, la educación en línea es muy probable que siga creciendo. El uso de redes sociales, mucho, conexiones de banda ancha. He tenido contacto con empresas que se dedican a instalación de cable, que pues, dicen que no se dan abasto de la demanda que tienen de instalaciones. La parte de entretenimiento, pues ya lo vemos, Netflix, etcétera, pues va a haber un tema de mayor consumo de series, de películas. Viajes se prevé que puedan disminuir y primero porque mucha gente no va a tener dinero, por lo menos para viajes, y el tema de cines y entretenimiento va a ver qué pasa. Va a haber una nueva normalidad que seguro habrá espacios entre butacas mayores. He visto análisis que dicen que en los aviones el asiento del medio lo van a disminuir. En fin, vamos a ver qué pasa. Es probable que alguna línea aérea pudiera tener algún problema e entrar a temas de concurso mercantil. Complicado. El tema de trabajo, pues se va a ver más el tema de teletrabajo y contratos temporales. Va a haber muchos freelancers que pueden ofrecer servicios. Por ejemplo, si necesitamos que nos programen nuestra página web, etcétera, pues pudiéramos contratar a alguien temporalmente. La parte de community managers. Y aquí hay un tema que en el trabajo también he estado viendo que se puede dar un fenómeno. Entre empresas similares podemos compartir personal que de repente no tenga información confidencial. Ejemplo, el otro día un par de amigos me decían que entre ellos habían contratado un community manager para no tener uno por cada empresa y así poder tener ese servicio y pagado por ambas partes y bajo un esquema de horas de trabajo, etcétera. Cada empresa podrá verlo cómo le conviene o no, pero al final del camino es una posibilidad. Hay plataformas donde pueden contratar gente para hacer distintas labores. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer por teletrabajo, hay que considerarlo. Mucha gente, el tema de vivir cerca del trabajo, en edificios y eso, mucha gente se lo va a empezar a cuestionar, va a empezar a demandar pues, más condominios horizontales por obvias razones. Es muy probable que pueda suceder eso. Mucha gente, aquí dice una disminución en la compra de automóviles. Aquí hay un tema que hay como información cruzada al respecto. Por una parte, sí, mucha gente, pues al no tener la necesidad de ir a la oficina tanto por el home office, pudiera disminuir la compra de automóviles. Lo estamos viendo en estas circunstancias por los datos que salen, pero también hay gente que no tiene automóvil, pudiera querer automóvil por no subirse al servicio público de transporte para tener sanas distancias. Vamos a ver qué sucede al tema, pero son como las caras de la moneda al respecto, ¿no? En la parte de alimentación, pues va a haber se ha dicho que tener una sana alimentación, un reforzamiento del sistema inmunológico, ayuda a evitar el contagio. Pues bueno, pues la gente hará un giro a este tema de comida sana, fresca, etcétera, ¿no? Y bueno, algo bien importante que es apoyo a lo local. Me parece que eso es clave. El que exista un pacto, por lo menos entre nosotros en Jalisco,
de buscar comprar lo más posible en empresas jaliscienses es una buena práctica que puede ayudar mucho. En la parte de salud, se prevé que la telemedicina pueda tener un incremento, temas de consultas en ámbitos de salud mental y física, el tema de uso de vitaminas, el tema de que la gente valoremos muchísimo el tema del ejercicio al aire libre, el que podamos salir a la ruta recreativa, etcétera, pues serán cosas que valoraremos más después de la cuarentena. ¿A quiénes va a afectar más o menos? Pues miren, desde otro punto de vista, es que, por ejemplo, los supermercados, farmacias, algunos electrónicos van a verse beneficiados desde el punto de vista de lo que puede, o sea, digamos que no van a tener una afectación en la demanda tan grande, pero lo que es automóviles, artículos de lujo, electrodomésticos, ropa, como ya decía yo hace un rato con los datos del empleo, esto lo confirma, y pues vemos que hay negocios que se van a tener que reinventar. O sea, el tema de reinvención de nuestros negocios cuando teníamos mucho contacto físico, cuando teníamos cosas muy concretas, físicas tal cual, pues se van a reinventar. Vamos probablemente a ver un resurgimiento de Ubers y cosas de estas que permita que la gente tenga sanas distancias y una conciencia también hacia lo ecológico. La mayoría de los países desarrollados van a pasar pues ya una fase de la pandemia en los próximos meses. Ya con esto ya estoy prácticamente en la recta final de la sesión, pero decir que pues vamos a ver este tipo de escenarios como en el avión que muestro ahí, donde va a haber sanas distancias, vamos a ver cuáles son la seminormalidad a la que vamos a regresar. La gente podrá salir, pero ya no con tanta frecuencia, ni a lugares concurridos, pero al final, pues sí se ve que va a haber cambios importantes. El tema de la educación, es probable que se aumente mucho la teleeducación, con la afectación que tiene esto, porque pues si los niños no regresan a clases, está afectando por otra parte la posibilidad de regresar algunas personas, por ejemplo las mamás, a sus centros de trabajo. Eso complica. Esto generará muchas circunstancias ahí alrededor de esto. Muchas casas pues, no están pidiéndole que a la ayuda en la parte del aseo de la casa, pues no esté yendo porque justamente pues, por el miedo de contagio. Entonces, pues no están dejando a los niños con ellos. Esos son temas que cada familia tendrá que resolver, pero además son muy complejos, ¿no? Y bueno, pues la interconexión facilita, pero a la vez habrá un distanciamiento social, habrá cambios en algunos hábitos y costumbres que tengamos. Y bueno, pues tal cual, ¿no? Cayendo en algunas ideas ya para concluir de qué hacer en mi negocio. Miren, yo les quisiera decir, me permití poner esta información aquí con ustedes porque hay una cosa que me gusta mucho, que son los 3 secretos para empresas exitosas, ¿no? Y entonces, el primero es que hay que buscar tener unas ventajas competitivas. Esa ventaja competitiva debe estar vinculada a una diferenciación. ¿Qué motiva a mi cliente comprarme que no le motiva comprarle a la competencia? O sea, ¿por qué me van a comprar a mí y no a la competencia? Y no necesariamente por precio, aunque sí pudiera haber una ventaja en costo que me motiva a tener el precio, pero bueno, pues sí, eso no es de largo plazo, beneficia al consumidor, pero a la empresa no le permite tener un crecimiento. Entonces, pues sí, una ventaja competitiva es importante. Tener una gestión muy buena, tener un excelente equipo de trabajo que haga la diferencia, que atienda bien al cliente, que lo cuide, que dé un buenísimo seguimiento, que haya una calidad en la parte administrativa. Más que nunca tenemos que hacer presupuestos, previsiones de flujo de efectivo. Más que nunca tenemos que hacer estrategias claras. Más que nunca tenemos que comunicarlo a la gente. Más que nunca tenemos que capacitar a la gente para que pueda hacer esa gestión por encima de la media que tengo. Y, pues bueno, pues la experiencia contará mucho para esta parte. No me dejarán mentir, la pandemia está generando una gran experiencia para todos, que pues, nos hará más resilientes, y cuando salgamos de esta, porque vamos a salir, pues vamos a tener esa experiencia para poder hacer las cosas mejor y poder generar más sinergias, romper inclusive vicios que traíamos dentro de las organizaciones. Creo que esas son de las cosas positivas que vamos a ver. Y un tercer secreto es el tener un liderazgo del mercado. ¿Cómo? Hoy con innovación, generando garantías, teniendo calidad, servicio al cliente y mejorando el estándar de la industria. Ser nosotros el estándar de la industria, que cuando digan sutanita empresa que es la nuestra,
sea la mejor en su sector, sea la que mejor hace las cosas y que pueda dar esos servicios. Otras ideas a considerar, pues hay que buscar diversificar. Vamos a ver caídas probablemente en nuestros mercados de nicho, hay que buscar otros mercados, productos adicionales. Si yo hacía muebles para casa, pues a lo mejor ahora tengo que hacer un poco muebles para oficina, porque eso se va a demandar mucho en las casas. Si a lo mejor muebles de hospital, cosas de esta, hay que tener prudencia en el gasto, hay que tener prudencia en lo que consumimos, nos endeudamos, etcétera. Hay que buscar tener el máximo apego al marco legal. ¿Por qué? Porque al final del camino sí está habiendo una fiscalización y con bajos recursos, pues afrontar un proceso legal hacia nuestras empresas con bajos recursos es una cuestión indeseable. No olvidar que un sector que va a seguir siendo base de muchos negocios es la base de la pirámide, los sectores de menos ingresos. Hay que entender cuál es bien en nuestro mercado meta, pero ese es un sector que puede seguir consumiendo, ampliando así nuestra cartera de clientes y buscando otros países donde podamos vender nuestros productos. Es indispensable contar con un plan integral donde los distintos sectores de la economía trabajen. Es necesario hacer un análisis profundo del ciclo efectivo y el desarrollo de estrategias, como ya he venido diciendo. Hay que cuidar los gastos y elaborar un presupuesto ajustado. En fin, hay que hacer muchas cosas al respecto. Hay que conservar lo más posible la planta laboral, negociar créditos, adaptar nuestros modelos de negocio. Perdón, le saqué de la presentación. Y bueno, decir que nuestro business plan tiene que estar a prueba y error, hay que ver qué funciona, qué no funciona, hay que hacer sinergias, más que nunca estar unidos. Es una gran bendición que podamos estar unidos en un organismo cúpula como es la Cámara de Comercio, aprovechando todos los beneficios, la información, los servicios, el apoyo que nos da, que genera gran valor agregado, aquel que lo aprovecha, el costo-beneficio de su membresía de verdad, y no estoy tratando de ser coba con la Cámara, la verdad es que es muy bueno todos los beneficios que dan, hay que considerarlo en esta época, es un tema que hay que tenerlo en mente para poder aprovecharlo, es parte de nuestro equipo de trabajo, y bueno, pues yo me reitero a sus órdenes, agradeciendo la atención, cedo la palabra a los organizadores, y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto trato de confundirlos más. Que tengan un día con tendencia positiva. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. La verdad es que esta información que nos compartes es de mucha utilidad y de gran interés para nuestra comunidad empresarial. Habilitamos el espacio para las preguntas. Nos pregunta Paco Buenrostro, ¿qué expectativas tienes para el medio audiovisual? Fíjate que, bueno, es un tema, es un sector que, por ejemplo, escuchaba hoy en la mañana que Disney redujo cerca de 90% sus ingresos, y una de las partes que más le afectó es el tema de todas las producciones de películas, etcétera. Yo creo que va a haber un movimiento del sector, una parte, una demanda más, porque muchas empresas estarán buscando generar productos audiovisuales para la promoción de sus productos a través de videoconferencias, llamadas, etcétera. Y por otra parte, yo sí creo que grandes inversiones, producciones cinematográficas muy fuertes que venían gestándose, probablemente se pongan en modo pausa y se aplace un poquito su generación, pero me parece que es un sector que se va a seguirse demandando y que definitivamente va a tener, si se busca bien, un nicho de clientes bastante y además frecuente, porque la gente va a tener que estar lanzando promociones y que se conozcan en las redes sociales. Esa de tener una empresa donde tiene un excelente producto, pero que es el secreto mejor guardado, pues ya no puede ser, y van a buscar cómo difundir ese secreto, y el sector audiovisual puede ayudarles mucho. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otra inquietud de Iván Ángel. ¿Cuál es el horizonte de recuperación de la industria restaurantera y de alimentos y bebidas en general? Mire, mi opinión muy personal, que puede ser diferente a la de algunos de ustedes, es que muy probablemente a partir del 15 de mayo empecemos a ver, o para ser específicos, el 18 de mayo, el gobierno anuncie un regreso a los lugares de trabajo, o sea, ya permita que las empresas, teniendo medidas de sanidad, medidas de distanciamiento, puedan regresar a sus lugares de trabajo, reactivando muchas actividades económicas. Entonces, muchos restaurantes que dependían
del flujo laboral de la gente, porque pues a la hora de la comida o desayuno, etcétera, bajaban a consumir, pues ahora, digamos, o salían a consumirlo a las horas de alimentos, pues ahora lo van a empezar a volver a hacer. Y yo creo que ahí va a haber una cierta recuperación. Creo que el mix de ingresos de los restaurantes se va a ver mermado porque la parte de sobremesa yo creo que va a seguir prohibida un tiempo. Y si eso sucede, mucho de la parte de consumo de bebidas alcohólicas, que era una buena parte del ingreso de muchos restaurantes, va a seguir afectado. Aunque yo creo que va a seguir habiendo grandes oportunidades en el ámbito de entregas a domicilio. Yo me parece que la gran oportunidad que tienen los restauranteros ahí, y yo los invitaría a que fuera así, que hicieran algunas prácticas, porque estoy seguro que va a llegar alguna certificación antiviral, digámoslo así, así como tenemos el distintivo M para el tema de salud, pues tendremos que tener algunos otros distintivos para, a lo mejor el distintivo V para el tema de los virus o el COVID, no lo sé, para que podamos certificar que los empleados pues no le estornudaron al alimento, si están aseados de las manos, que eso es lo que la gente tiene mucho miedo. Entonces probablemente para el final del año podamos ver una recuperación más pronunciada de este sector. Muchas gracias, Roberto. Otra consulta. Para el sector naturista, ¿cuál sería el panorama en los próximos meses? El sector, bueno, yo creo que es un panorama promisorio. Me parece que el sector de los alimentos naturales, todo esto está generando una conciencia ecológica muy grande. Y yo creería que con campañas interesantes, con promociones que hablen de las bondades de consumir alimentos y complementos nutricionales, pues se tendrá buenas oportunidades para que la gente refuerce su sistema inmunológico. Yo creo que eso hay que aprovecharlo y la conciencia de salud cada día va a ser más. Me parece que es un sector que tiene muy buenas oportunidades y se saben aprovechar. Excelente. Tenemos otra consulta de Fabiola Valle. ¿Cómo vislumbra la tendencia y expectativa para el sector de comercio exterior? Fíjate que yo creería que Estados Unidos va a mostrar una recuperación rápida. Va a haber una sustitución de importaciones de China hacia muy probablemente México. Yo haría un análisis de lo que ella puede ofrecer hacia otros países y qué países tienen una demanda de China y que sean aliados de Estados Unidos. Y ahí es donde puedo encontrar puertas de entrada. Creo que Canadá también es un país que no hemos explotado con todo el potencial que tiene, y creo que por ahí pudiera haber algunas potencialidades. Depende mucho de producto a producto, pero al final del camino el comercio exterior, una vez que empiece a reactivarse la economía, pues va a volver a crecer. Ok, Nidia Luna nos consulta cuál es el futuro para las ferias y exposiciones, considerando que son reuniones masivas. Hay una gran conciencia por parte del empresariado de ese sector de los retos que vienen a futuro. Me parece que sí va a haber algunos cambios importantes. Creo que lo que se tiene que hacer, y son cosas que vamos a ver concretamente, es que va a haber una gran unidad por parte del empresariado, generando planes de reactivación concretos que impacten y beneficien a todo ese sector. Probablemente, bueno, hemos visto que se aplazaron ferias, exposiciones, las fiestas de octubre canceladas, pero da la oportunidad de generar eventos que no solo se concentren en un centro como el de las fiestas de octubre, sino que impacten a toda la ciudad, a todo nuestro estado. Yo creo que esas son de las grandes cosas que se tienen que hacer y que seguramente vamos a ver que se tengan. Sí, es un sector que tiene sus retos, porque el tema de grandes poblaciones juntas en un espectáculo va a ser complejo, pero al final del camino la gente va a seguir queriendo divertirse y eso hay que aprovecharlo. Gracias, Roberto. La última pregunta del día. ¿Cómo va a ser el panorama para el sector inmobiliario? Gracias, perdón, es que le puse mute porque iba a estornudar y ya no pude quitarle el silenciamiento. El panorama para el sector inmobiliario yo lo veo en tres ámbitos.
vivienda, comercial e industrial, e inclusive turístico. El tema de vivienda va a continuar. Me parece que va a haber una demanda de viviendas donde la gente tenga ciertos servicios como áreas de trabajo, las famosas co-livings que les llaman. Yo creo que esas va a seguir creciendo. La vivienda siempre va a tener una demanda, siempre hay gente que se va a casar y va a querer su casa, mejorar, comprar una casa por inversión. Me parece que ese sector, apenas pase esto, va a seguir con un cierto dinamismo. El sector comercial, el de locales comerciales, creo que va a durar un rato en recuperarse, va a pasar por una época compleja. También considero que muchos de los comercios, al hacer un giro hacia la parte digital, van a tener una disminución en su exposición en ciertas plazas, siendo selectivos y teniendo showrooms, pero teniendo un gran esfuerzo de comercio de e-commerce. Entonces, sí, ahí hay cosas que hay retos, aunque, bueno, pues lavanderías, tintorerías, bancos, farmacias, tiendas de conveniencia, en fin, todas esas van a seguirse necesitando y pues por supuesto que se generarán demandas. La parte del sector industrial, pues yo creo que va a frenar un poco su dinamismo, por lo menos lo que resta del año, probablemente con una recuperación a partir del 2021, pues lo que son bodegas industriales, etcétera, salvo proyectos que ya venían gestándose y que ya tenían un cierto dinamismo y que además eran apoyadas a lo mejor por empresas transnacionales que buscando justo esa transición entre China y hacia México puedan crecer sus plantas productivas en el país y sus capacidades de almacenamiento para surtir al mercado de Estados Unidos con esa sustitución de importaciones que se prevé que pueda tener Estados Unidos en el futuro. Y básicamente, en general, el sector pues es complejo, es un sector muy demandado. El sector de agentes inmobiliarios, pues ustedes lo saben, no estoy diciendo nada que sea nuevo, pues hay una gran demanda, hay una gran oferta de agentes y bueno, pues eso justamente tendrá que generar una gran competencia y habrá que buscar diferenciadores y sobre todo, pues generar yo creo que muchas sinergias entre ellos. Muchas gracias, Roberto. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento para ti por tan interesante información, excelente intervención de tu parte. También queremos invitar a todos nuestros socios a seguirnos en nuestras redes sociales, www.cámaradecomerciogdl.mx. En pantalla van a poder, a través de nuestro código QR, acceder a nuestro Facebook y nuestras redes sociales para seguir todo el contenido que estamos compartiendo y preparando para todos ustedes. Una vez más, un agradecimiento por su asistencia y a Banorte, porque gracias a ellos es posible esta conferencia. Vamos a ver un video. Conscientes de la necesidad de expandir tu negocio más allá de cualquier frontera, Banorte te abre las puertas a un mundo en donde la tecnología y la innovación harán crecer tus ganancias. Presentamos Comercio Electrónico Banorte, la solución digital que permite a tus clientes realizar compras seguras desde tu tienda online, incrementando tus ventas sin aumentar la exposición al fraude, a través de herramientas especializadas como CyberSource y 3D Secure. Gracias a esto, tu negocio jamás cerrará, realizando transacciones en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. Podrás aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, nacionales e internacionales. Además, recibirás el depósito de tus ventas al día siguiente hábil y el proceso de conciliación será mucho más fácil. En Banorte, queremos seguir brindándote soluciones de vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. Para finalizar con nuestra tercera conferencia del día de hoy, Cámara de Comercio agradece la asistencia de todos sus socios y reitera que la presentación que pudimos ver el día de hoy expuesta por Roberto la vamos a estar compartiendo a través de los correos electrónicos que tenemos en el registro de Cámara Access para que ustedes puedan estar verificando toda la información y estar actualizados de la misma. Que tengan todos una excelente tarde.